saludo, queridos amigos de Luz Divina TV. A propósito del tiempo de Cuaresma, estamos por aquí para compartir con ustedes en este año del bautismo sobre lo que es este sacramento y su importancia. Debemos recordar lo que nos establece el Catecismo de la Iglesia en su numeral 1131 sobre los sacramentos. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada para la vida divina. Son ritos visibles que mediante palabras y acciones realizan la gracia propia de cada sacramento. Debemos recordar que los sacramentos no es un invento, no es una idea, no es un proyecto de un ser humano, de un hombre, de una persona como tal, sino que fue el mismo Jesús quien lo instituyó. ¿Para qué? Para que acompañara al ser humano durante su peregrinar. Los sacramentos de la nueva alianza, de la nueva ley, son instituidos por Jesús y son 7. que vienen a acompañar el proceso de toda la vida del cristiano. Por ejemplo, una persona nace. El sacramento del bautismo es que nos ayuda a nacer a esa vida nueva, a esa vida que comienza en la fe. El ser humano va creciendo. Como segundo sacramento tenemos el sacramento de la confirmación, que nos ayuda a madurar, a dar frutos desde la fe. El ser humano va experimentando necesidades, las necesidades dentro de ella, la necesidad de alimentarse. Por eso la Iglesia nos deja como sacramento la Eucaristía, que es el alimento que nos fortalece, que nos da esa fuerza para nosotros seguir el camino del Señor. También se experimentan necesidades, como es la necesidad de que se enferma, situaciones que se van dando, y para esto la Iglesia nos deja 2 sacramentos llamados los sacramentos de curación o sanación. Ahí está el sacramento de la penitencia o confesión y el sacramento de la unción de los enfermos. Y por último, el ser humano se desarrolla desde una manera de servir a Dios, de servir a la sociedad, de servir a cada hermano que Dios ha puesto en su caminar. De aquí que la Iglesia tiene los sacramentos de servicio, como son el sacramento del orden sacerdotal, donde un hombre deja de formar sus propios planes y proyectos o sus ideas propias para seguir el proyecto de Dios a través de la entrega de una donación a una comunidad, de una donación a una parroquia o a determinados apostolados que la misma Iglesia le encomienda. Y por último está el sacramento del matrimonio, que es esa unión de un hombre y una mujer que se unen para formar una familia en los designios y el proyecto de Dios. Los sacramentos debemos nosotros recordar que son de la Iglesia y en este sentido es de la Iglesia y para la Iglesia. Existen por ella y para ella, ya que la Iglesia es precisamente la que otorga estos sacramentos. Pero no tiene sentido que la Iglesia nos confiera la gracia del sacramento si nosotros no lo vamos a vivir, no lo vamos a poner en práctica o no vamos a estar dentro de la Iglesia para el servicio de ella. Por eso no se entiende a una persona que reciba la gracia de un sacramento, llámese bautismo, y que después no asuma su compromiso bautismal. No se entiende a una pareja que decida sacramentarse y que después no viva su vida sacramental como pareja comprometida al servicio de Dios. No se entiende a un adolescente, a un joven que decida recibir el sacramento de la confirmación y que se quede simplemente en eso, en recibirlo y no seguir creciendo en la fe.
o no se entiende a una persona que haga su primera comunión y que se convierta en la primera y la última comunión, como tenemos nosotros tantos casos en nuestras parroquias de adolescentes y jóvenes que hacen la primera comunión, que se confirman y que después no se insertan a esta vida comunitaria o no siguen el proyecto de Dios en ella. Los sacramentos están para el servicio de la iglesia, para que nos demos precisamente en ellos y para ellos en la iglesia. Ya como hemos enumerado, acompañan toda la vida del ser humano, desde el crecimiento hasta este servicio, hasta esta fortaleza que recibimos nosotros en los sacramentos. La confirmación, vamos a estar de una manera introductoria de los sacramentos para ya luego al final enfocarnos en el sacramento que nos compete en este año del bautismo, que la Iglesia nos ha invitado a reflexionar para que asumamos con alegría, con entusiasmo este año. La confirmación, más allá de ser una reafirmación de la propia fe ya adulta, es la recepción de la plenitud del Espíritu Santo, no ya recibido en una prenda, sino de manera completa, con la finalidad de que el cristiano se incorpore más consciente y ampliamente a la iglesia. La Eucaristía, como cierre de lo que es el sacramento, los sacramentos de la iniciación cristiana, como celebración de fe en Jesucristo, es el sacramento que posibilita el encuentro del cristiano con Dios y con sus hermanos, empujándolo desde la experiencia del resucitado a trabajar por el descubrimiento de los valores del reino en nuestro mundo. En cuanto a los sacramentos de servicio, el sacramento del orden sacerdotal viene precisamente a fortalecer la comunidad, porque el sacerdote se ofrece, se da y se entrega para acompañar a la comunidad en este crecimiento espiritual. El sacerdote se desvela, se entrega, se dona a sí mismo como lo hizo Jesús, para que la comunidad siga creciendo en torno a esta vida de fe, a esta relación de amor con aquel que les amó hasta el extremo y que, como podríamos ver en la cruz, ese murió en la cruz por la redención nuestra. Pero también en el sacramento del matrimonio, las parejas se desprenden de su familia, como nos dice el mismo Jesús en el Evangelio de San Mateo. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos formarán una sola carne. Es salir de su familia directa para dar inicio a una nueva familia, a la familia que formarán ellos, donde educarán al fruto de su amor, que son los hijos, según el designio, según el proyecto, según la voluntad de Dios. Están los sacramentos entonces de curación, que contrario a lo que se creen muchas personas, cuando alguien quería saber qué tan enfermo estaba una persona y preguntaba, ¿y cómo sigue tal o cual persona que está enferma? Cuando querían decirle que prácticamente ya estaba al borde de la muerte, le decía, hasta el sacerdote vino. Es decir, ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer. Y recuerden, queridos hermanos, que el sacramento de la unción no es un cheque o un boleto de viaje para irse al cielo. No es un cheque al portador para irlo a cambiar al banco, para decirle, ya usted tiene el pasaje para irse al cielo. No, el sacramento de la unción es una gracia que nos fortalece, que nos acompaña y que nos ayuda a nosotros en cada proceso que estemos viviendo, situaciones de salud, situaciones de perturbaciones, situaciones que vivimos que no nos dejan vivir en esa paz de los hijos de Dios o que estamos en ese desasosiego por realidades que nos atormentan. Entonces el sacramento de la unción se convierte en esa fortaleza que nos ayuda, como hizo Jesús, a cargar la cruz de cada día.
no es un cierre para esta vida, al contrario, es una fortaleza para que nosotros aprendamos a vivir con este proceso que estamos lidiando. Y recuerden que el sacerdote siempre, cuando va a ungir a una persona, así lo establece la iglesia, al momento de ungirle, les dice para que el Señor te dé la salud física o espiritual. No es lo que uno quiera, o como lamentablemente se escucha también por ahí, cuando tal sacerdote va, la persona se muere. No, no es el objetivo, no es el proyecto, no es el plan de Dios. Dios es el que sabe lo que les da a cada persona en el momento conveniente. Pero recuerden que el sacramento de la unción es para fortalecer a ese hermano, a esa hermana que está viviendo un proceso difícil de salud o una situación emocional que requiera de la asistencia, del acompañamiento de Dios, que se hace presente de una manera viva y real a través del sacramento de la unción. También está el sacramento de la penitencia o de la confesión. Quiero recordarles a ustedes, queridos hermanos, que el sacramento de la penitencia es el momento más sublime donde la miseria mía se encuentra con la misericordia de Dios. Así como cuando Jesús se encontró con aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio y que la llevan precisamente para que Jesús la sentencie a muerte, para que Jesús la acuse delante de todos. Y cuando Jesús se encuentra con la miseria de esta mujer, en vez de condenarla, en vez de juzgarla, en vez de hacerle experimentar el sufrimiento que ya los demás le habían hecho vivir, sobre todo con la acusación, con la muerte moral que le habían hecho, Jesús le hace una pregunta a esta mujer. Primero a las personas que van a llevarlas a donde Jesús, con el propósito de que Él la condene. Y después, cuando Jesús les dice a quienes están ahí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y nadie se atrevió a tirar la primera piedra, es aquí cuando Jesús les pregunta a esta mujer, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te has condenado? Y ella le responde, ninguno, Señor. La respuesta de Jesús es la misma que nos da a nosotros cada día. Yo tampoco te condeno. Vete en paz y en adelante no peques más. Uno de los pasos precisamente del sacramento de la reconciliación es ese propósito de enmienda, que nosotros podamos enmendar, que nosotros podamos corregir, que nosotros podamos hacer este firme propósito de no volver a ofender a Dios, de no volver a ofender a nuestros hermanos, de apartarnos de aquellas cosas que no nos dejan avanzar de cara a la gracia que Dios nos ofrece. Queridos hermanos, los sacramentos son para la vida. La realidad sacramental de la Iglesia, lejos de ser mera teoría especulativa, es una realidad experiencial. Es decir, los sacramentos y la propia vida no son realidades paralelas, sino que ambas realidades se mezclan, consiguiendo que nuestra vida ordinaria se llene de sentido gracias a la celebración de los sacramentos. Asimismo, también los sacramentos recobran su sentido en la medida en que lo depositamos en ellos todas las acciones cotidianas que realizamos. De esta manera observamos cómo los sacramentos no son actos aislados en la vida del cristiano, sino que inundan toda su experiencia de manera que cada vez celebramos en ella la misma vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de los sacramentos? Los sacramentos están ordenados a la santificación de los seres humanos, a la edificación del cuerpo de Cristo. Queridos amigos, les invitamos a vivir a plenitud la gracia
de los sacramentos. Seguimos aquí en este año dedicado al bautismo. Ahora nos enfocaremos a reflexionar, a ver lo que la Iglesia nos dice sobre el sacramento del bautismo. He querido enfocar sobre todo en el magisterio de la Iglesia. No podemos salirnos de ahí, sino que debemos utilizar estos recursos que la Iglesia nos presenta y que trata también este tema del bautismo, sobre todo el catecismo de la Iglesia Católica. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a otros sacramentos. El bautismo es el primero de todos los sacramentos y sin él no se puede recibir otros sacramentos. De aquí a que se le llame pórtico, a que se le llame puerta, porque da apertura a esta vida sacramental, a esta vida de fe, a este itinerario de crecimiento. Por el bautismo somos liberados del pecado y somos regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo. Miren cuántas gracias nos concede el sacramento del bautismo. Lo primero es que nos limpia del pecado original, nos hace hijos de Dios y llegamos a ser miembros de Cristo, y como miembros de Cristo, como partes de Él, que nos configuramos con Él por las aguas bautismales, entonces nos incorporamos también a la Iglesia, y al hacernos partes de esa Iglesia, entonces también somos de esos misioneros que deben asumir la tarea evangelizadora, la tarea de misión de la Iglesia. No se entiende a un bautizado que no asuma su tarea evangelizadora. Recuerda siempre la expresión de San Juan Pablo II, que cuando se le preguntaba a San Juan Pablo II qué hora es, él siempre mirando su reloj decía, es la hora de evangelizar. Hoy, como bautizados, hoy, como hombre o mujer de fe, debemos evangelizar donde quiera que estemos. Y esa es una de la triple dimensión que nos concede el bautismo, de ser miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. El sacramento del bautismo recibe una serie de nombres que va de manera gradual. Lo primero, como lo conocemos comúnmente, bautismo, viene precisamente de la palabra griega bautisein, que significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte con Cristo, de donde sale por la resurrección. Como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos en su capítulo 6, si hemos muerto con Cristo, tenemos también la certeza de que viviremos con Él, ahora ya como nuevas criaturas. También el bautismo recibe el nombre de baño de regeneración y de renovación en el Espíritu. Nos regenera, nos hace pasar de un estado de pecado como consecuencias del pecado original a un estado de gracia y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Es cierto que la Iglesia incluso va a concluir el Código de Derecho Canónico, que Dios tiene infinitud de medios para hacer que una persona se salve. Dios puede hacer que una persona se salve
o puede usar cualquier cosa, por simple que sea, para que esta persona pueda alcanzar la salvación, la vida eterna. Pero nos dice que los medios más directos y eficaces son los sacramentos, especialmente el sacramento del bautismo. Y ya lo dijo el mismo Jesús a Nicodemo en su capítulo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 5, cuando le dice: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Este sacramento también recibe el nombre de iluminación, porque quienes reciben esta enseñanza, la enseñanza de la catequesis, del catecumenado, de la preparación, su espíritu se ilumina, habiendo recibido en el bautismo al Verbo, a la luz verdadera que ilumina a todo hombre, como nos dice Juan en el prólogo, en su capítulo 1, versículo 9, el bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en luz, en ese hijo de la luz. Jesús lo describe San Lucas en su capítulo 1, versículo 79, como el sol que nace de lo alto. Y nosotros, los bautizados, nos convertimos también en luz, en ese reflejo de la luz de Cristo. Nuestra vida tiene que ser esa proyección que irradie a los demás. Nuestra vida tiene que ser ese reflejo de un Cristo que cambia, que transforma y que renueva al ser humano. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Por eso lo llamamos don, es decir, gracia. También es llamado unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y de todo lo más precioso que hay, don. El bautismo es un don porque es conferido a los que no aportan nada. Recuerden que el don es una gracia que Dios nos da sin mérito propio. Porque de ser por mérito, de ser por recompensa como tal, entonces no sería algo gratuito. Es dado incluso a aquellos culpables. Es bautismo porque el pecado es sepultado por el agua. El bautismo es unción porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos. Una persona ungida, una persona bautizada, se debe saber, se debe hacer consciente de que es sagrado y real, para que sea miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. El bautismo es iluminación porque es luz resplandeciente. Es vestidura porque cubre nuestra vergüenza. Recuerden lo que le pasó a Adán y a Eva. Cuando Adán y Eva pecaron y escucharon a Dios que venía a entrar en el Edén, en el jardín, Adán y Eva se escondieron y le dio vergüenza porque estaban desnudos. Pues el bautismo nos cubre de esa vergüenza, nos libera de esa mancha y vuelve a restablecer esa relación de amor que habíamos perdido con Dios. Es un baño porque nos lava, nos limpia, nos purifica y nos hace volver a Dios. Es un sello porque nos guarda y es signo de la soberanía de Dios. Qué bueno saber que contamos con un regalo tan inmenso de Dios, que Dios en su infinito amor, al saber que nosotros, por nuestras fragilidades humanas, por nuestras debilidades, no podíamos acercarnos a Él como consecuencias del pecado de Adán y Eva, Dios, que lo puede todo,
quiso llegar a nosotros a través de esta gracia del sacramento del bautismo para que nos reconectáramos con Él, para que volviéramos a la gracia que habíamos perdido como consecuencias del pecado. El bautismo de Cristo debe ser como eso que nos mueva a nosotros a vivir nuestro compromiso bautismal. Todas las prefiguraciones de la alianza antigua o de la antigua alianza culminan en Cristo Jesús. Comienza su vida pública después de haberse bautizado por Juan en el Jordán y después de la resurrección. Confiere esta misión apostólicas a cada uno de los suyos, a sus discípulos, a sus apóstoles. Nos dice el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 28, versículo 19, que el mandato de Jesús a los apóstoles fue: vayan al mundo entero y bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es precisamente la fórmula trinitaria en la que la Iglesia sigue bautizando hoy. Es la misma manera, asumiendo este mandato de Jesús, porque el sacramento del bautismo es eso que Jesús quiso dejar como sacramento, como don, como gracia, para que nosotros nos acercáramos a Él. Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, destinado a los pecadores. Recuerden que la tarea fundamental del bautismo, o podríamos decir la razón de ser del bautismo, es liberarnos del pecado original o liberarnos de ese pecado. Jesús no necesitaba bautizarse. Jesús no tenía que acudir para librarse de una realidad de pecado, porque Jesús, al ser Dios, gozaba de todo igual que nosotros, participaba de la misma naturaleza que nosotros en cuanto a ser hombre, pero no tenía pecado, no necesitaba bautizarse. Entonces, ¿para qué Jesús se bautiza? ¿Por qué Jesús tiene que bautizarse? Precisamente para sanear todas las aguas, para que desde ahí, desde ese día, entonces todo el que reciba esta gracia también participe y se configure con Él. Jesús nos ha dejado esto como un gesto para enseñarnos a nosotros, para que después algunos no puedan aludir, no puedan decir: no, porque yo soy de tal o cual manera, yo vivo tal cosa, y por eso yo no necesito de la gracia o no necesito de este sacramento. Jesús, el Dios con nosotros en el Emmanuel, lo hizo. Se dejó bautizar por Juan en el Jordán. El Espíritu que cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Jesús cuando Jesús recibe esta gracia, y viene la voz del Padre que hace, que revela, que da a conocer a Jesús como su Hijo amado, como el predilecto. Qué bueno que también tú y yo recordemos, que nunca olvidemos que somos los hijos predilectos de Dios, que por el sacramento del bautismo también nos configuramos con Él. ¿Y qué debe hacer un hijo predilecto que quiera agradar a su padre, que quiera agradar a su familia? Pues cumplir la voluntad, hacer el bien, pasar por el mundo haciendo el bien. Que nosotros como hombres y mujeres de Dios nunca nos apartemos de hacer el bien. Procuremos que toda nuestra vida sea este reflejo de bondad, que los demás quieran vivir la gracia en la que tú y yo proyectamos que estamos viviendo. Pero si por el contrario, como bautizados, no damos testimonio de nuestro compromiso bautismal, entonces podríamos, sin ni siquiera darnos cuenta, alejar a otras personas del camino de Dios. Que sigamos viviendo a plenitud esta experiencia de fe, y que este año jubilar que la Iglesia nos propone, este año del tema del sacramento del bautismo,
nosotros podamos profundizar en ellos, profundizar en los sacramentos, profundizar en lo que es mi persona como bautizado, para que de esta manera pueda testimoniar y dar y ayudar a los demás a encontrarse con Jesús. Seguimos reflexionando sobre nuestro ser bautizados, sobre nuestra vivencia de fe. Estamos haciendo un recorrido sobre lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, lo que nos manda, lo que nos expresa y cómo nos va proyectando este sacramento que es tan importante para nuestra vivencia como hombres y mujeres de Dios. El bautismo en la Iglesia. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y ha administrado el santo bautismo. Recuerden que con Pentecostés es cuando surge la Iglesia como tal. En efecto, San Pedro declara a la multitud conmovida por la predicación, allí cuando Pedro estaba en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro invita a la comunidad: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Para el bautismo, lo primero que se debe entender cuando una persona quiera recibir esta gracia del bautismo es que hay una conversión, que hay un acercamiento a la gracia de Dios. Los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quienes creen en Jesús, judíos, hombres temerosos de Dios o paganos. El bautismo aparece siempre ligado a la fe. Ya nos lo narra también el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando aquel carcelero que estaba Pedro y los apóstoles encarcelados, y este carcelero se da cuenta, o él cree, él presupone que se habían fugado los presos, y él tiene hasta la intención de quitarse la vida por el encargo que le habían dado de cuidar a esos hombres, porque eran personas peligrosas. Cuando él ve que los apóstoles están ahí, que no se han ido, él les pregunta: ¿y qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para ser igual que ustedes? Y entonces la respuesta fue precisamente: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Es interesante lo que pasa aquí, tener fe. La fe mía como bautizado, la fe mía como hombre de Dios y la fe de cada uno de ustedes puede ayudar a que su familia se salve. Porque cuando yo creo en Jesús y yo confío en Él y voy encomendando en mi diario vivir a mi familia, a aquellas personas que de una u otra manera me piden oración, entonces también me convierto en ese intercesor. Por eso, en la invitación de Pedro a este carcelero: ten fe en el Señor Jesús y te salvará tú y tu casa. ¿Y qué pasó? Que cuando este carcelero llega a su casa, recibe el bautismo él y todos los suyos. Es interesante ver cómo no se le exige, cómo no se le pide, sino simplemente se le confiere la gracia, porque la Iglesia siempre va a procurar el bien mayor, que es la salvación del alma. Y ya como ha habido un proceso de crecimiento, como ha habido un deseo y una petición de Él mismo, entonces se le confiere. Según el apóstol San Pablo, por el bautismo el creyente participa en la muerte de Cristo, es sepultado y resucitado con Él.
¿O es que ignoran que cuantos fueron bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también vivamos una vida nueva, nos va a decir Romano en su capítulo 6. Al nosotros participar del sacramento del bautismo, nos sumergimos y damos muerte al pecado para empezar a vivir en esa gracia de Dios. Los bautizados se han revestido de Cristo por el Espíritu Santo. El bautismo es un baño que purifica, que santifica y que justifica a quienes lo reciben. El bautismo es pues un baño de agua en el que la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce su efecto vivificador. San Agustín dirá del bautismo: accedit verbum ad elementum et fiat sacramentum. Se une la palabra a la materia y se hace el sacramento. Qué interesante saber, queridos hermanos, que el sacramento está acompañado de los signos de la palabra. Por eso yo insisto tanto a la feligresía donde me ha tocado servir, que sin la escucha de la palabra no puede haber sacramento. Hay personas que quieren llegar al sacramento del bautismo, que quieren llegan tarde en algunas ocasiones y quieren que se le administre el sacramento. No, la iglesia es bien clara. Para que se pueda participar de la vida sacramental, es imprescindible la escucha de la palabra. Se une la palabra a la materia y se hace el sacramento, decía San Agustín. La celebración del sacramento del bautismo, desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristianos, se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápido o lentamente y comprende siempre algunos elementos esenciales: el anuncio de la palabra, la acogida del evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo y el acceso a la Eucaristía. Es un proceso. Por eso la Iglesia, a través del ritual de iniciación cristiana de adulto, Enrica, acompaña a los adolescentes, a los jóvenes, a esta vivencia de fe. Y qué hermoso es cuando se va dando estos pasos de manera gradual y que no se saltan. Qué hermoso es cuando estos adolescentes y estos jóvenes van viviendo cada uno de los escrutinios y se van incorporando a esta gracia que la Iglesia confiere. No es simplemente salir del bautismo, sino que se vaya dando estos pasos para que estos adolescentes y jóvenes se vayan configurando con Jesús. En cuanto a la mitagogia de la celebración, el sentido de la gracia del sacramento del bautismo aparece claramente en el rito de la celebración. Cuando se participa atentamente en los gestos y en las palabras de esta celebración, los fieles se inician en las riquezas que este sacramento significa y realiza en cada bautizado lo que significa y lo que va realizando en cada bautizado. Lo primero es la señal de la cruz. Al comienzo de la celebración señala impronta de Cristo sobre el que le va a pertenecer y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. Como el gesto de la señal de la cruz nos acompaña al iniciar la celebración.
el anuncio de la palabra de Dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea a suscitar la respuesta de la fe, inseparable del bautismo. En efecto, el bautismo es un modo particular, el sacramento de la fe, por ser entrada sacramental a la vida de fe. Pues el bautismo significa la liberación del pecado y de la instigador, el diablo. Se pronuncian uno o varios exorcismos. Esta parte tan hermosa, los exorcismos menores que se realizan en el sacramento del bautismo. Al momento del sacerdote imponer las manos sobre el niño, pide esta gracia para que esta nueva criatura que va a nacer por el agua y el espíritu se aparte, el maligno no tenga ninguna insidia sobre él. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos, o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. Así preparado, puede confesar la fe de la iglesia a la cual será confiado. Recuerden que esta renuncia a Satanás siempre se hará de manera personal. Yo suelo orientar a la feligresía diciéndole que nadie puede renunciar por otro, que nadie puede decir sí renunciamos, porque usted no sabe cuál es el deseo de la otra persona. Si la otra persona quiere andar con el enemigo en su vida, toda su vida, problema de él. Usted de manera personal, usted dice sí renuncio, sí creo, de manera personal. El bautismo es entonces consagrada mediante una oración de epíclesis. La epíclesis que también se invoca en el sacramento de la Eucaristía, cuando el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, que no es más que esa invocación al Espíritu Santo. En el momento mismo o en la noche pascual, la Iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua, a fin de lo que sean bautizados por ella, nazcan del agua y del Espíritu. Ya como citábamos a Juan en su capítulo 3, versículo 5. Esta epíclesis para bendecir, para santificar esta agua, que va a regenerar, que va a transformar la vida de los bautizados. Sigue entonces el rito esencial del sacramento, el bautismo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada a la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. El bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal, pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando 3 veces agua sobre la cabeza del candidato. En la Iglesia latina, esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En las liturgias orientales, estando el catecúmeno vuelto hacia el oriente, el sacerdote dice: el siervo de Dios, menciona su nombre, es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras invoca a cada persona de la Santísima Trinidad, lo sumerge en el agua y lo saca de ella. Y viene luego del derramamiento del agua sobre el neófito, entonces viene la unción con el santo crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo,
significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Este aceite se consagra. Miren la diferencia entre los demás aceites, tanto el óleo de los catecúmenos como el óleo de los enfermos, que se bendicen. El crisma se consagra y lo consagra el obispo junto con su presbiterio en la famosa misa crismal, que incluso toma su nombre crismal de la consagración del crisma, de esa configuración. A través de este óleo, cuando el sacerdote unge al neófito, al recién bautizado, en la coronilla, en la cabeza, para que incorporado a Cristo, y le recuerda la triple dimensión del bautizado, para que sea miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. El bautizado se configura con Cristo a través de esta unción. En la liturgia de las iglesias de Oriente, la unción postbautismal es el sacramento de la crismación o de la confirmación. Incluso me encontré algo raro en algunos lugares, que en el momento del bautismo no crisman al bautizado, sino que lo dejan para el sacramento de la confirmación. Pero lo que manda la iglesia es que se haga que se unja con el santo crisma al que se acaba de bautizar. La vestidura blanca simboliza con el bautizado se ha revestido de Cristo. Este símbolo de que se ha revestido de Cristo el bautizado, que ha resucitado con Cristo. Y luego el cirio que se enciende desde el cirio pascual significa que Cristo ha iluminado al neófito. En Cristo los bautizados son la luz del mundo. El nuevo bautizado es ahora hijo de Dios. En el único Hijo pasa de ser criatura a ser hijo de Dios. Y desde ya puede entonar, puede recitar la oración de los hijos de Dios, la oración universal, la oración del Padre Nuestro, donde llama a Dios su Padre. Por último, la bendición solemne cierra la celebración del bautismo. En el bautismo de recién nacidos, la bendición de la madre ocupa un lugar especial. Debe cuidarse las celebraciones cristianas, preparándonos bien para ellas y tener un conocimiento adulto de lo que son y significan los sacramentos cristianos. Entonces, ¿cuál es el propósito de los sacramentos? Recordamos, como habíamos enumerado, al igual que el bautismo, entonces los sacramentos están ordenados a la santificación de los seres humanos, del hombre, de la mujer, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva a dar culto a Dios. Pero en cuanto signos también tienen un fin pedagógico. No solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de las palabras y cosas. Por esto se llaman sacramento de fe. Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir con fruto la misma gracia, rendir culto a Dios y practicar la caridad. Seguimos viviendo nuestro compromiso bautismal. Estamos de nuevo para seguir profundizando en nuestro compromiso de ser bautizados. Fe y bautismo. El bautismo es el sacramento de la fe, pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes.
Solo en la fe de la Iglesia puede crecer cada uno de los fieles. La fe se requiere para el bautismo. No es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y él responde, la fe. Por eso, cuando hay persona que dice, yo para salvarme no tengo que ir a la iglesia, y lamentablemente es un planteamiento real, es un planteamiento verdadero, pero no es plenamente cierto. ¿Por qué razón? Porque ya hemos dicho que la vida sacramental es la manera más directa para nosotros poder creer, para nosotros poder fortalecer nuestra fe. Y tendríamos muchísimos ejemplos sobre esto, pero sí recordar que la fe se debe vivir desde la comunidad. En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso la Iglesia celebra cada año en la vigilia pascual la renovación de las promesas del bautismo. La preparación del bautismo solo puede conducir al umbral de la vida nueva. El bautismo es la fuente de la vida nueva de Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. Surge siempre una pregunta: ¿quién puede bautizar? ¿Quién puede bautizar? La Iglesia tiene lo que son los ministros ordinarios y podríamos decir los ministros extraordinarios en situaciones especiales. Antes se acostumbraba mucho a echarle agua al niño en situaciones especiales, en peligro de muerte, o no solamente en peligro de muerte, era una costumbre que en muchas de nuestras comunidades se le echaba agua al niño. Echarle agua es como un bautismo sin la presencia de un ministro. Cualquier laico de la comunidad, pues se reunía en la familia y bautizaban, ese bautizar entre comillas, al niño. ¿Dónde está el peligro? Que no solían decirle al ministro después, ya ese niño tiene agua, y ese niño se le echó el agua. ¿Por qué? Porque cuando hay una intención de bautizar al niño, pues ya no tiene que volver a derramarse el agua sobre ese niño, porque ya de una u otra manera se le echó el agua. Se hizo la inmersión o se hizo el derramamiento sobre el agua. Entonces, los ministros ordinarios para el sacramento del bautismo son el sacerdote. Cuando se habla de sacerdote dentro de la iglesia, está incluido el obispo como tal, porque participa de este ministerio sacerdotal. Entonces podríamos establecerlo diácono, presbítero y obispo. 3 ministros ordinarios para el sacramento del bautismo. Pero en peligro de muerte, la iglesia le da tanta importancia a este sacramento que establece que hasta una persona que no esté bautizada, si tiene la intención y si la persona que está en peligro de muerte pide la gracia del sacramento del bautismo, hasta una persona que no esté bautizada puede derramar el agua sobre esta persona que está sin bautizar en la manera trinitaria. Y yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y si esta persona muere después de haber recibido el agua derramada en su cabeza, este bautismo es tan reconocido que surgen los efectos como si hubiera sido el mismo obispo, como si hubiera sido un sacerdote, como si hubiera sido el diácono que lo haga, en peligro de muerte. Por eso, el primer recurso siempre para bautizar ante la necesidad o en estado de gravedad tiene que ser acudir a un ministro ordenado, a un ministro establecido por la iglesia como de manera ordinaria,
y ya. Si por alguna razón no hay ningún ministro en el ambiente, en el área, que esté dispuesto, que esté disponible o que pueda asistir de esta manera, cualquier persona, cualquiera. Miren que la iglesia resalta que incluso hasta que no esté bautizada puede administrar válidamente el sacramento del bautismo. Entonces, ¿para qué bautizarse? El Señor mismo afirma que en el bautismo es necesario para la salvación. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el evangelio y a bautizar a todas las naciones. Nos dice la Lumen Gentium en su numeral 14, el bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer en el agua y el Espíritu a todos los que puedan ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos. La gracia del bautismo. Los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental. La inmersión en el agua evoca el simbolismo de la muerte y la purificación, pero también los de la regeneración y de la renovación. Los dos efectos principales, por tanto, los efectos principales del bautismo son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Este sacramento se recibe para la remisión de los pecados. Por el bautismo todos los pecados son perdonados. El pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en los que han sido regenerados, no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios. Ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios. El pecado más grande, más grave que se puede cometer es apartarnos, separarnos de Dios. No obstante, en el bautismo permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como la debilidad del carácter, entre otros. Así como una inclinación al pecado de la tradición llamada la concupiscencia de la carne, esta concupiscencia que nos lleva a apartarnos precisamente a la inclinación a hacer aquellas cosas que no agradan a Dios. Entonces, ¿qué nos pide la Iglesia en este año dedicado al bautismo? La Iglesia nos exhorta a nosotros que podamos vivir a plenitud esta gracia sacramental, que no descuidemos nuestro compromiso, que no se nos olvide de nuestra triple dimensión de miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Debemos asumir con mucho entusiasmo esta dimensión que la Iglesia nos confirió cuando se nos ungía con el Santo Crisma. El sacerdote es aquel que representa a Cristo. El rey debe vivir con esa dignidad no solamente en la manera, en el templo, en la iglesia, sino una dignidad en todo lo que engloba su vida, en el actuar, en el hablar, que pueda vivir también su dignidad como profeta, que anuncie y denuncie todos los males.
Agradecidos de Dios por esta oportunidad que nos da de llegar a ustedes, pedir a Dios que les siga bendiciendo, que les conceda la gracia de vivir a plenitud esta vida sacramental y que sean reflejo de que Jesús, el sol que nace de lo alto, es el que ilumina su vida como bautizados. Desde aquí imparto la bendición para cada una de su familia, para cada uno de los amigos de Luz Divina TV que nos siguen y que están desde sus hogares. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes.